Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hoy me meto en un tema de alto voltaje eclesial, de esos que en redes duran lo que tarda alguien en escribir modernista o lefebriano y a darle a enviar. Novus Ordo y Vetus Ordo. Lo aviso desde el principio para que nadie se haga ilusiones raras. No vengo a fichar por ningún bando litúrgico, no vengo a repartir carnets de católico premium y tampoco vengo a hacer un vídeo de mis gustos personales, porque para eso ya está Spotify con sus listas de música para estudiar, que en realidad son música para procrastinar. Esto es cánones complicados, y si vienes por la bronca, hoy no hay bronca. Hoy hay mapa. Aquí el punto no es si a alguien le gusta más el latín, el silencio o el órgano. El punto es otro, mucho más serio y mucho más útil para un joven que quiere vivir la fe sin caer en trincheras. ¿Quién tiene autoridad para ordenar la liturgia? ¿Qué papel tiene el obispo? ¿Qué puede pedir un fiel? ¿Qué es una facultad regulada y qué no lo es? ¿Y por qué la iglesia se pone tan pesada con la unidad cuando algunos querrían que cada uno tuviera su menú litúrgico, como si estuviera en un restaurante? Porque seamos claros, lo que se discute en internet suele ser la espuma, que si misa de espaldas, misa con guitarras, misa en latín, misa válida, misa protestante, misa prohibida, todas esas chorradas. La discusión es la chorrada, Eso es lo que el algoritmo entiende, blanco o negro, like o cancelación. Pero lo que está debajo, lo que de verdad está en juego, es la comunión. Y la comunión no es un sentimiento blandito, es una realidad jurídica y espiritual. La iglesia no es un grupo de WhatsApp donde si te molestan 2 mensajes, silencias al administrador y sigues a tu bola. La iglesia tiene estructura, tiene disciplina, y la liturgia, precisamente porque es oración pública de la iglesia, no funciona como yo elijo la versión que me encaja. Así que voy a hacer 2 cosas en este vídeo. Primero, limpiar el vocabulario, porque si empezamos mal, acabamos discutiendo contra fantasmas. Segundo, poner el marco canónico encima de la mesa, con textos, con normas, con la lógica interna del derecho de la iglesia. Y así mirar el fenómeno social de este año, que es el real. Jóvenes que buscan sacralidad, silencio, belleza, y que están inquietos porque a veces parecen obligados a elegir entre 2 caricaturas. A esos jóvenes no se les ayuda con propaganda, se les ayuda con claridad, con verdad y con un poco de humor del bueno, ese que pincha globos sin pinchar personas. Y aquí va la idea que va a sostener todo el vídeo, para que no nos perdamos. La liturgia es un don recibido, no un objeto de propiedad personal. El derecho canónico no existe para fastidiar a nadie, existe para cuidar un bien común, para que cuando alguien entra en una iglesia en España o en Japón, sepa que está en la misma iglesia católica, no en una franquicia litúrgica con logo distinto. Con eso claro, empezamos por lo básico. ¿Qué significa realmente Novus Ordo y Vetus Ordo? ¿Qué se suele decir en redes? ¿Y qué de todo eso tiene fundamento y qué es simplemente ruido con incienso? Vamos para allá. Y es que antes de hablar de normas y cánones hay que aclarar las palabras, porque en redes se usan términos con mucha carga emocional y poca precisión. Y cuando las palabras están mal usadas, el debate ya nace viciado. Novus Ordo es una expresión latina que significa nuevo orden. Se utiliza para referirse a la misa celebrada según el misal romano promulgado después del Concilio Vaticano II, el de San Pablo VI, con sus ediciones posteriores. Es la forma de celebración que hoy es normativa en la Iglesia Latina, la que vive la mayoría de parroquias del mundo. Por su parte, Vetus Ordo significa orden antiguo. Se usa para hablar del misal romano de 1962, el que estaba en vigor antes de la reforma litúrgica posterior al concilio. Muchos lo identifican inmediatamente con misa en latín, aunque la cuestión es más amplia que la lengua.
Ahora bien, aquí empieza el primer problema. Mucha gente habla de dos ritos como si estuviéramos ante dos iglesias distintas. Ese lenguaje no es inocente, porque si digo dos ritos como si fueran paralelos, estoy insinuando una ruptura. Y la iglesia, jurídicamente, intenta evitar precisamente esa lectura. Otra confusión frecuente es identificar misal con misa. El misal es el libro litúrgico que contiene las oraciones, rúbricas y estructura de la celebración. La misa, por su parte, es el sacrificio eucarístico celebrado según ese libro. Aquí no estamos discutiendo si cambia el sacrificio de Cristo. Estamos hablando de qué libro regula la celebración y bajo qué autoridad. También conviene entender que las palabras forma, uso o expresión no son intercambiables sin consecuencias. En determinados momentos se habló de forma ordinaria y forma extraordinaria. Más tarde, el lenguaje oficial cambió, y cuando cambia el lenguaje jurídico, cambia el marco mental. No es solo semántica, es cómo se entiende la disciplina de la iglesia. En otras palabras, cambia lo que la gente cree que puede exigir. Y hay una palabra que casi nunca aparece en los hilos de Twitter, pero es la más importante de todas: comunión. ¿Por qué uno puede tener una preferencia legítima? Puede encontrar más recogimiento en una forma u otra. El problema empieza cuando la liturgia se convierte en bandera identitaria, cuando deja de ser oración común y se convierte en marcador ideológico. Si este tema te interesa de verdad y no en modo pelea de redes, escríbete, porque aquí lo vamos a mirar con derecho y no con las tripas. Y es que si uno se asoma 5 minutos a Twitter o X, como quieras llamarlo, o a cualquier comentario de YouTube, parece que el debate va de cosas muy concretas: latín o lengua vernácula, de cara al pueblo o de espaldas, órgano o guitarra, silencio o participación, comulgar en la mano o de rodillas. Ese es el nivel visible, y no digo que sea irrelevante, porque la forma educa y lo que uno ve y oye influye en cómo vive la fe. Eso es verdad, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos en la superficie. Porque lo que realmente se está discutiendo, aunque muchos no lo formulen así, es otra cosa. Se está discutiendo autoridad, obediencia y unidad. Se está discutiendo quién tiene competencia para ordenar la liturgia, qué margen tiene un obispo en su diócesis, qué puede esperar legítimamente un fiel, y en qué momento una preferencia se convierte en problema eclesial. En el fondo, la pregunta no es ¿esta misa me ayuda más que aquella?, sino que la pregunta es ¿qué pasa cuando una forma concreta de celebrar se convierte en criterio para medir la fidelidad de los demás? Ahí ya no estamos hablando de estética, estamos hablando de comunión. También se está discutiendo, aunque no siempre se diga en voz alta, la recepción del Concilio Vaticano II. Porque para algunos el tema del Vetus Ordo no es solo litúrgico, es una forma de expresar desconfianza hacia el concilio. Para otros, defender el Novus Ordo se convierte casi en un acto ideológico de oposición a todo lo que huela a tradición preconciliar. Y en ambos casos, la liturgia queda atrapada en una guerra que no debería ser suya. Y por eso aquí es donde entra el derecho canónico, no para imponer gustos, sino para poner orden. La Iglesia no regula la liturgia porque le apetezca controlar cada detalle, sino porque la liturgia es un bien común. No pertenece a un grupo concreto, ni a una sensibilidad, ni a una generación. Es la oración pública de toda la Iglesia. Cuando se pierde eso de vista, empiezan las trincheras. Y cuando empiezan las trincheras, la misa deja de ser encuentro con Cristo para convertirse en declaración de identidad.
Y para los que están escuchando esto mientras conducen, están fregando o están haciendo a saber qué, tened presente que el debate visible es estética, pero lo que se juega es la autoridad, la obediencia y la comunión. Por eso ahora sí vamos a la parte que casi nadie lee, pero que es la que manda. Entramos en lo propiamente de este canal, el marco jurídico real, porque aquí no estamos ante un debate sentimental, sino ante una cuestión de competencia. En la iglesia la liturgia no es autogestionada, tiene autoridad y esa autoridad está definida. Punto de partida es el canon 838 del Código de Derecho Canónico. Lo leo tal como aparece en la web oficial del Vaticano. Dice: la ordenación de la Sagrada Liturgia depende exclusivamente de la autoridad de la Iglesia, que reside en la sede apostólica y, según el derecho, en el obispo diocesano. Compete a la sede apostólica ordenar la Sagrada Liturgia de la Iglesia Universal, publicar los libros litúrgicos, revisar sus versiones en lenguas vernáculas y vigilar para que las normas litúrgicas se cumplan fielmente en todas partes. Dentro de los límites de su competencia, corresponde al obispo diocesano dar normas sobre la liturgia en su diócesis a las que todos están obligados. Aquí hay tres ideas que mandan. Primero, depende exclusivamente de la autoridad de la Iglesia. Exclusivamente, no del sacerdote creativo, no del grupo más numeroso de la parroquia, no del influencer litúrgico de turno. La liturgia no se decide por votación ni por trending topic, es competencia de la autoridad eclesiástica. Segundo, esa autoridad tiene dos niveles claramente diferenciados. La sede apostólica, es decir, el Papa y los dicasterios competentes. Ellos ordenan la liturgia para la Iglesia Universal y publican los libros litúrgicos, es decir, determina qué misal está en vigor, qué textos son oficiales, qué estructura rige la celebración. Y luego está el obispo diocesano, que no es un delegado decorativo. Dentro de su diócesis y dentro de los límites del derecho, puede dar normas sobre la liturgia, y esas normas obligan. No son sugerencias simpáticas, son vinculantes. Con esto se desmonta una idea bastante extendida, que el fiel tiene un derecho absoluto a elegir la forma litúrgica que más le guste. No, el derecho canónico no reconoce un derecho de consumidor litúrgico. Reconoce el derecho de los fieles a recibir los bienes espirituales de la Iglesia. Sí, eso es cierto, pero la forma concreta en que se organiza la celebración no depende de la preferencia individual, sino de la disciplina común. Y aquí aparece algo que es clave entender. La liturgia es un bien público de la Iglesia, no es propiedad privada del sacerdote ni del grupo que llena más bancos en la Iglesia. Precisamente porque es pública, necesita regulación. Si cada comunidad configurara la misa según su sensibilidad particular, en poco tiempo dejaríamos de reconocernos. Por eso cuando alguien dice: a mí me gusta más esta misa y deberían dejarla siempre así, ante eso la pregunta jurídica no es si le gusta o no. La pregunta es: ¿qué ha determinado la autoridad competente? ¿Qué libro litúrgico está en vigor? ¿Qué facultades ha concedido o regulado la sede apostólica? ¿Qué normas ha dado el obispo en esa diócesis? Sin este marco, todo lo demás es ruido. Y a partir de aquí se entiende por qué, cuando en los últimos años se han dado normas sobre el uso del misal de 1962, no estamos ante una guerra estética, estamos ante una decisión de autoridad dentro de una competencia definida por el propio derecho de la Iglesia. Por eso, si el canon 838 nos dice quién tiene competencia en la liturgia, ahora toca entender qué responsabilidad concreta tiene el obispo cuando las cosas se tensan. Y aquí entra un canon que casi nunca aparece en los debates de Twitter, pero que es decisivo.
el canon 392, que dice literalmente: el obispo, puesto que debe defender la unidad de la Iglesia Universal, está obligado a promover la disciplina común de toda la Iglesia y por tanto a urgir la observancia de todas las leyes eclesiásticas. Debe vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales y el culto de Dios y de los santos y la administración de los bienes. Aquí hay varias palabras que pesan mucho. Defender la unidad, promover la disciplina común, vigilar para que no se introduzcan abusos. Esto no es lenguaje ornamental, es mandato jurídico. El obispo no está para agradar a todos los grupos litúrgicos de su diócesis, está para custodiar la comunión. Y cuando una práctica concreta, aunque sea legítima en sí misma, empieza a generar división, rechazo sistemático a la disciplina común o desprecio hacia el resto de la Iglesia, el obispo no solo puede intervenir, debe intervenir. Y aquí es donde muchos jóvenes se confunden. Piensan que cuando un obispo limita o regula el uso del misal de 1962, lo hace porque no le gusta el latín o porque es enemigo de la tradición. No, el derecho no funciona así. El criterio no es el gusto personal del obispo. El criterio es la unidad y la disciplina común. Si un grupo celebra el Vetus Ordo dentro de la diócesis, en comunión real, sin negar la legitimidad del concilio ni del misal vigente, el problema es totalmente distinto. Pero si alrededor de esa celebración empieza a formarse un discurso de ruptura, de sospecha constante hacia la Iglesia Universal o de superioridad moral frente a quienes celebran según el misal actual, entonces el asunto ya no es estético, es eclesial. Y el canon 392 no le permite al obispo mirar hacia otro lado. Llegados a este punto, si esto te está ayudando, dale un like, por favor, hazte el favor. Seguimos. Ahora conviene ordenar varias frases que circulan constantemente y que, repetidas 1000 veces, parecen verdad aunque no lo sean. Y no se trata de quedar bien con nadie, se trata de hablar con precisión. Primera frase típica: hay dos ritos. No es una forma inocente de hablar. Cuando alguien dice eso como si estuviera describiendo dos realidades paralelas dentro de la Iglesia Latina, está insinuando ruptura. El rito romano es uno. Lo que ha existido históricamente son distintas ediciones del misal y distintos marcos jurídicos para su uso. Pero jurídicamente la Iglesia no reconoce dos iglesias latinas conviviendo como si fueran federaciones independientes. Segunda frase: la misa tradicional está prohibida. Esta afirmación tal cual no es exacta. Lo que ha habido en los últimos años es una regulación más estricta del uso del misal de 1962, no una abolición absoluta del mismo. La diferencia importa. Una prohibición absoluta significaría que ningún obispo podría permitirla bajo ninguna circunstancia. La regulación significa que su uso depende de condiciones, autorizaciones y límites establecidos por la autoridad competente. Puede gustar o no gustar, pero jurídicamente no es lo mismo. Y hasta aquí estamos en lo legal. Ahora viene lo peligroso, lo que rompe la comunión por dentro. Tercera frase: la misa nueva es inválida o es protestante. Aquí ya entramos en un terreno grave, porque cuando alguien pone en duda la validez de la misa celebrada según el misal promulgado por el Papa y en uso en toda la Iglesia Latina, no está haciendo una crítica estética, está poniendo en cuestión la autoridad de la Iglesia para ordenar su propia liturgia y en la práctica está sembrando desconfianza sobre la vida sacramental de millones de personas.
Y no, eso es pasarse de 50 pueblos. Cuarta frase. La misa tradicional es desobediencia. Tampoco es correcta así, sin matices. Celebrar según el misal de 1962, dentro del marco jurídico vigente, con las autorizaciones correspondientes y en comunión con el obispo, no es desobediencia. La desobediencia aparece cuando alguien actúa al margen de la disciplina establecida o cuando utiliza esa celebración como plataforma de oposición sistemática a la autoridad legítima. Es importante no simplificar en exceso, porque cuando reducimos todo a etiquetas, dejamos fuera la realidad concreta de personas que aman la iglesia, pero pueden estar confundidas por discursos externos en uno u otro sentido. Aclaradas estas frases, ahora sí podemos entrar en un punto delicado que suele encender los comentarios. ¿Qué margen tiene un obispo para dispensar, flexibilizar o aplicar las normas, y hasta dónde llega la reserva de la Santa Sede Apostólica? ¡Este es un grupo cristiano, marrano! Ahí es donde el debate pasa de lo emocional a lo técnico. Y digo esto porque hay gente que reduce todo a una foto. El cura de espaldas y automáticamente esto sí es misa. Y al otro lado, esto es postureo medieval. Y ya está. La pelea está servida, como si estuviéramos comparando skins en un videojuego. Vamos a poner un poco de orden. Primero lo de espaldas. La expresión ya viene torcida. El sacerdote no está de espaldas a la gente como quien castiga la clase mirando la pared. La cuestión es la orientación litúrgica. Tradicionalmente muchas celebraciones eran ad orientem, orientadas hacia el mismo punto, como signo de que el que preside y el pueblo miran en una misma dirección, hacia Dios. Y en muchas parroquias hoy se celebra versus populum, o sea, mirando hacia el pueblo, con otra lógica simbólica. Lo importante es que en el Novus Ordo la celebración ad orientem no es una herejía ni una rareza ilegal por defecto, ya que no es un exclusivo del Vetus Ordo. Se puede celebrar así si se hace con sentido y con las normas de la diócesis. Lo que pasa es que se ha convertido en un tótem de identidad, y eso ya es otra historia. Segundo, el latín. El latín no es el ingrediente secreto que convierte una misa en más católica, como si fuera el polvo de hadas de Disney. El latín puede ayudar por varias razones y también puede ser un obstáculo. Depende de cómo se use y de cómo se catequice. Lo que es ridículo es convertir el latín en la frontera moral entre los fieles y los vendidos. Porque el latín es un medio, no un sacramento extra. Tercero, el silencio. Y aquí sí quiero ser muy claro, el silencio no es un lujo estético, el silencio es parte de la liturgia. Sin silencio, la misa se convierte en un carrusel de palabras donde no entra Dios ni por error. Ahora, otra cosa es usar el silencio como superioridad, como si el que no tiene tu nivel de recogimiento fuera un católico de segunda. Eso es veneno espiritual. Se puede amar el silencio sin despreciar a nadie. Cuarto, la música y los gestos externos. Y es que el error típico es pensar que lo externo es superficial. Y no, lo externo educa el alma. Pero si lo externo se convierte en identidad, la misa deja de ser escuela de fe y se convierte en una pasarela. Y eso vale para los dos extremos. Vale para el que transforma la misa en show y vale para el que transforma la misa en museo. Cuando el objetivo es que se note de qué lado estoy, ya ha perdido el norte. Porque al final la trampa estética consiste en esto: confundir la forma que me ayuda con el argumento que me justifica. A uno le puede ayudar más una forma concreta y eso puede ser perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es usar esa ayuda como arma contra la iglesia, contra el obispo, contra el concilio o contra los demás fieles. Y aquí conecto con la
parte jurídica sin cambiar de tono. Precisamente por eso la Iglesia regula, porque si la liturgia se convierte en un marcador de tribu, la comunión se rompe por dentro. Cuando la comunión se rompe, el problema ya no es si hay más latín o menos latín. El problema es que estamos usando la Eucaristía como herramienta de guerra. Ahora, con esto en su sitio, entramos en la parte más delicada, la que en este año está generando más confusión y más titulares malentendidos. Pensad las excepciones y quién tiene la última palabra cuando un obispo quiere abrir la mano y Roma dice hasta aquí llegamos. Aquí es donde muchos debates se vuelven confusos porque se mezclan deseos personales con competencias jurídicas reales. La pregunta es sencilla de formular, aunque no tan sencilla de responder. Si existe una norma universal que regula el uso del misal de 1962, ¿puede un obispo saltársela porque en su diócesis hay un grupo que lo pide? ¿Tiene margen? ¿Hasta dónde? Aquí aparece el canon 87, parágrafo 1. Lo leo tal como es. El obispo diocesano, siempre que juzgue que contribuye al bien espiritual de los fieles, puede dispensar de las leyes disciplinarias universales, particulares, dadas para su territorio o para sus súbditos por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no puede dispensar de las leyes procesales ni penales, ni de aquellas cuya dispensa está reservada especialmente a la sede apostólica o a otra autoridad. Aquí hay varias piezas que hay que encajar con calma. Primero, el obispo puede dispensar las leyes disciplinarias. La regulación litúrgica entra dentro del ámbito disciplinar. No estamos hablando de dogma, estamos hablando de disciplina eclesiástica. Segundo, la dispensa no es un capricho, el criterio es el bien espiritual de los fieles. No es me cae simpático este grupo, ni tampoco me gusta más esta estética, sino que es discernimiento pastoral serio. Y aquí está la clave. El obispo no puede dispensar de aquello cuya dispensa esté reservada a la sede apostólica. Eso es como cuando un director de colegio puede decidir muchas cosas en su centro, pero hay normas que vienen de arriba y no las cambia él, aunque le parezcan razonables o aunque tenga presión de los padres. Con la liturgia pasa algo parecido. El obispo tiene margen real, pero hay reservas claras. Y esta última frase es la que genera el verdadero debate, porque cuando la Santa Sede establece normas concretas sobre el uso del misal de 1962 y reserva determinadas decisiones a Roma, el margen del obispo ya no es ilimitado. Aquí no estamos ante una lucha de egos entre obispos y papa, estamos ante una cuestión técnica de competencias. Y es que el derecho funciona así. Hay materias en las que el obispo tiene potestad ordinaria y propia, y hay materias en las que la autoridad suprema se reserva la decisión final. Y esto enlaza con otro canon que conviene tener presente, el 838, que ya hemos leído. La sede apostólica ordena la liturgia de la Iglesia Universal. El obispo regula dentro de los límites del derecho. Dentro de los límites no es una frase decorativa, es frontera jurídica. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que un obispo no es un funcionario sin margen, pero tampoco es un soberano autónomo que puede redefinir la disciplina universal según su criterio personal. Tiene potestad real, pero dentro de un marco. Por eso cuando alguien en redes dice mi obispo podría permitirlo todo si quisiera, eso no es exacto. Y cuando otro dice los obispos no pintan nada, todo lo decide Roma, eso tampoco es exacto. La realidad es más matizada. El derecho de la Iglesia no está pensado para generar tensión, sino para proteger un equilibrio, el de la unidad universal y el cuidado pastoral concreto. Cuando ese equilibrio se rompe hacia un extremo o hacia el otro, aparecen los conflictos. Y aquí es importante decir algo que a veces incomoda. La obediencia en la Iglesia no es opcional,
según sensibilidad litúrgica. Si la autoridad competente establece una disciplina, el marco normal de vida cristiana es vivirla en comunión, aunque no coincida con mi preferencia personal. En cambio, la desobediencia sistemática, presentada como heroicidad tradicional, jurídicamente no es virtud, es ruptura de la disciplina común. O sea, la Iglesia reparte competencias, el obispo con margen real y Roma con reservas claras. Ahora viene el punto que siempre incendia comentarios y por eso lo voy a decir sin morbo y sin propaganda. Aquí me he venido a jugar. Y es que cuando sale el tema del Vetus Ordo, siempre aparece la misma pregunta en comentarios. ¿Y la fraternidad San Pío X qué? Y aquí es donde mucha gente mezcla cosas distintas. Unos creen que esto va de latín, otros creen que cualquier liturgia tradicional es automáticamente desobediencia, y ninguna de las dos ideas ayuda. Lo primero es hablar con precisión. La fraternidad San Pío X está en una situación canónica irregular. Irregular no es un insulto, significa que no encajan plenamente en el marco normal de la vida de la Iglesia. Y la palabra clave no es latín. La palabra clave es comunión jerárquica. Cómo se sitúan respecto al Papa y a los obispos. Y qué consecuencias tiene eso en su manera de actuar. Por eso el canon que enmarca todo esto es el 209, parágrafo 1. Os lo leo literal. Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de obrar. Y ojito, porque aquí la parte final es la que corta el autoengaño. No basta con decir, yo me siento católico. Cuenta dónde me sitúo y qué tipo de vida eclesial estoy alimentando con mis decisiones. Por eso conviene distinguir dos perfiles porque son realidades distintas. El primer perfil es el de la gente o las comunidades que buscan liturgia tradicional dentro de la Iglesia. Viven su preferencia con disciplina, bajo el obispo, sin convertirla en un carnet de superioridad. No niegan el Concilio Vaticano II, no hablan del misal vigente como si fuera sospechoso, no construyen una identidad basada en despreciar al resto. Puede haber más latín, más silencio, más solemnidad, pero hay comunión real. En cambio, el segundo perfil es el de la dinámica de nosotros somos la resistencia. Allí ya no se trata de una preferencia, se trata de una mentalidad. Cuando una comunidad te acostumbra a desconfiar de la Iglesia, a tratar al Papa y a los obispos como si fueran enemigos, a hablar como si la Iglesia auténtica estuviera en un rincón y todo lo demás fuese una especie de traición, entonces la liturgia se ha convertido en bandera de grupo. Y eso ya no es un tema estético, es un problema eclesiológico, porque el canon 209, parágrafo 1, no se cumple con sentimientos, se cumple con hechos. Por eso, sin necesidad de entrar en morbo ni en batallas internas, el criterio para un católico normal es sencillo. Si un sitio te educa en la ruptura, aunque lo haga con incienso y en latín, no te está llevando a la comunión. Y si a eso se le añade que una realidad insiste en mantenerse sin encaje jurídico pleno dentro de la Iglesia y mantiene como horizonte consagrar obispos sin mandato pontificio, el asunto deja de ser gusta esta liturgia y entra en terreno de fractura objetiva con la disciplina de la Iglesia. Eso no es una manía de Roma, es una frontera clara en el derecho. Y en ese escenario no es saludable normalizar ir allí como si fuese una opción neutra. Quien busca liturgia tradicional tiene alternativas en comunión. Comunidades reconocidas, caminos dentro de la Iglesia, donde se puede amar esa tradición sin tragarse la mentalidad de trinchera. Tradición sin comunión acaba siendo identidad. Y la Iglesia no es una identidad,
es comunión. Llegados a este punto, sí que me gustaría que dejaseis algunos comentarios a partir de lo que he venido diciendo. No para que pongáis misa buena, misa mala y cosas así. No. Cuéntame qué has visto en tu parroquia o en tu diócesis, qué tensiones reales hay sobre este tema y así lo vamos viendo con mucha tranquilidad. Porque es que hay que tener presente que en estos últimos años hay un fenómeno que me parece más interesante que la pelea de etiquetas. Y lo digo porque lo veo sobre todo en los jóvenes. No compran el binarismo de redes. No están en Obetus Ordo o Novus Ordo como si fuera un elegir el equipo de tus amores. No, muchos han crecido con el Novus Ordo como lo normal y aún así buscan algo que no es ideología, sino hambre de Dios, un silencio de verdad, belleza, sentido de lo sagrado, una liturgia que no parezca una reunión de vecinos con micrófono. Y esto tiene una consecuencia curiosa. Hay chavales que no quieren irse a la trinchera tradicionalista, pero tampoco soportan la misa celebrada como si fuera un trámite sin alma. Entonces aparece lo que podríamos llamar una tercera vía, que en realidad no es una tercera doctrina, es sentido común. Vivir el misal vigente con seriedad, recuperar lo que se pueda recuperar sin romper nada y hacerlo dentro de la comunión. Usar el latín en el ordinario cuando tiene sentido, silencio real, canto bien hecho, catequesis para que la gente entienda lo que hace, comunión con recogimiento, nada de improvisaciones raras, o sea, no inventar una misa nueva, sino celebrar bien la que la iglesia manda. Esto es importante porque desmonta una mentira que los algoritmos necesitan para sobrevivir. Solo hay dos opciones, o museo o circo. Y hombre, no puedes celebrar con sobriedad, belleza y reverencia, sin montar una identidad de oposición. Y eso a muchos jóvenes les salva la fe, literalmente, porque les devuelve la sensación de estar ante algo más grande que ellos y más grande que la moda del momento. Ahora, dicho esto, aquí está el peligro real. Y el peligro no es que un joven quiera sacralidad. El peligro es que la sacralidad se convierta en arma, porque la tentación de esta época es usar la liturgia como declaración política o cultural. Da igual el lado. El que va a misa para demostrar que es mejor católico que el resto, ya está usando la Eucaristía como espejo para mirarse. Y el que va a misa para demostrar que él es el moderno, que los otros son unos medievales, está haciendo lo mismo con otra camiseta. La liturgia no está para ganar discusiones, está para adorar a Dios y para construir comunión. Y si la misa se convierte en campo de batalla, lo que se destruye no es la estética, se destruye la caridad. Y sin caridad puedes tener el mejor latín del planeta y el mejor incienso del mercado, que estás haciendo humo todos los sentidos. Por eso cuando la iglesia regula y cuando el obispo interviene, muchas veces no está atacando la sacralidad, está intentando evitar que la sacralidad se vuelva secta o que la creatividad se vuelva abuso o que las preferencias se vuelvan bandos. Y es que el punto es no uniformizar todo a punto de martillazos. El punto es que haya católicos que ya no se reconozcan como hermanos solo porque rezan con acento distinto. Si uno quiere un criterio simple para no perderse, es este. Si una forma de celebrar me hace amar más a la iglesia, estoy yendo bien. Si una forma de celebrar me vuelve más soberbio, más agresivo, más despreciativo con otros católicos, me está saliendo caro, aunque sea una misa muy bonita. En conclusión, primero, si has llegado hasta aquí ya te has ganado mi respeto, de verdad, toda la verdad. Pero ahora vamos a lo práctico. Después de todo lo que hemos dicho, alguien puede estar pensando, vale, muy interesante el derecho canónico, muy bien lo de la comunión, pero yo este domingo ¿qué hago? Pues algo muy poco épico y muy profundamente católico. Ir a una misa en la que se esté en comunión plena con la iglesia.
Si en mi diócesis se celebra el Novus Ordo según el misal vigente, voy, participo, rezo, me recojo y si veo que la celebración puede mejorar en reverencia, lo vivo con espíritu constructivo, no con desprecio. Convierto cada detalle en un juicio universal sobre la Iglesia. Y si busco más silencio, más profundidad, más sacralidad, empiezo por convertirme yo, no por escribir un hilo incendiario. Si en mi diócesis hay celebración del Vetus Ordo, dentro del marco legítimo y en comunión con el obispo, puedo acudir en paz, sin complejo de resistencia ni superioridad. Lo vivo como un don, no como una bandera. Y sobre todo, no lo uso para medir la ortodoxia de los demás. Lo que no hago es jugar a la incoherencia. No digo amo a la Iglesia mientras me instalo de forma habitual en una realidad que vive al margen de su disciplina común. Yo no normalizo la ruptura como si fuera valentía espiritual. No convierto la misa en mi espacio ideológico favorito, porque la liturgia no es un producto a la carta, es la oración pública de la Iglesia. Y el derecho canónico no está para fastidiarme la vida ni para apagar la tradición. Está para garantizar que esa oración sea verdaderamente eclesial, que no dependa de caprichos personales, que la unidad no sea una palabra hueca, porque al final la pregunta no es ¿qué misa me gusta más? La pregunta es ¿estoy viviendo esto en comunión real con la Iglesia o estoy construyendo mi pequeño mundo litúrgico paralelo? Un católico normal, con fe y con cabeza, no necesita ganar la guerra litúrgica en internet, necesita orar a Dios, recibir la gracia, crecer en caridad y permanecer en comunión. Todo lo demás, aunque suene muy elevado, si rompe la comunión, no es tradición viva, no lo es, sino que es una identidad cerrada. La Iglesia no es un club de identidad, es un cuerpo vivo. Y en un cuerpo sano, los miembros no compiten por ver quién es más puro, sino que más bien tratan de construir caminos para permanecer unidos. Amén, hermano. Y se acabó.